el tema de si valen o no las pruebas del Brasil en el caso Odebrecht, en los casos que aglutinan lo que se conoce como lavallato, ¿no? Y para eso estamos con el doctor Humberto Abanto, que es abogado del señor Jaime Yoshiyama, que es uno de los investigados procesados en el caso Cócteles. Doctor Abanto, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cari, buenas noches, Carlos, ¿cómo están? Bien, acá con la novedad de la noticia de que el 20 de agosto el juez Díaz Toffoli ha dicho que no se pueden utilizar las pruebas que aporte Jorge Barata ni las declaraciones de Barata en algún proceso en el Perú. ¿Esto es exacto? ¿Así es como ustedes han sido notificados? No, pero hemos tomado conocimiento de eso y nos estamos aproximando al expediente y nos hemos informado de que la solicitud de la defensa de Jorge Barata y de Luis Antonio Mameri alcanzaba varios extremos, particularmente la queja de Barata y de Mameri en el sentido de que se les pretendía obligar a viajar fuera de Brasil para que prestaran declaración en los procesos en el Perú, violando el convenio de cooperación judicial Perú-Brasil, que es una de las cosas sobre las que se ha pronunciado también el juez Toffoli, al mismo tiempo que repitió la fulminación de toda la recaudación probatoria que se hizo de los servidores MyWebDay 2 y Lucis, ¿no? Justamente frente a este escenario, nos llama mucho la atención porque cuando se habla de bloquear pruebas, ya se había visto con el caso de Humala, ¿no? Las pruebas que ya se tienen hasta el momento y que son parte de los actuados de este juicio que ya empezó, que está en desarrollo, ¿se ven, digamos, de alguna manera u otra truncadas? ¿Se podrían invalidar en este camino? Bueno, el juez Díaz Toffoli tiene una declaración muy interesante en su fallo y es: el único que puede pronunciarse sobre la validez de las pruebas es el juez de los hechos, y el juez de los hechos soy yo, dice él. Y yo estoy diciendo que esto es inválido y le digo y le aviso a la justicia peruana que nosotros no vamos a seguir colaborando sobre estas pruebas que son pruebas prohibidas. Y por lo tanto, además, prohíbo y reitero mi prohibición de que los testigos que tienen relación con esta prueba prohibida brinden declaraciones a ustedes, y suspendo a la cooperación judicial con Perú en este extremo. Ahora, doctor Abanto, esto se suma también ya a dos pronunciamientos anteriores de Díaz Toffoli referidos a su defendido Jaime Yoshiyama y al caso del juicio contra el expresidente Ollanta. Es así, ¿no es cierto? Así es correcto. Ahora, y digamos, pero en el caso puntual de no utilizar lo que Barata podría aportar a los juicios, digamos, ¿cuál es la diferencia entre los pronunciamientos anteriores y este? No, en este caso, más bien lo que queda pendiente de pronunciamiento por parte de Díaz Toffoli es la solicitud de la defensa de Barata y Mameri de que el juez Toffoli pida la anulación de toda transferencia probatoria a Perú. Eso todavía está seguramente por generar un pronunciamiento. No, la diferencia es muy poca, porque es una línea que comenzó con el pronunciamiento del juez Lewandowski primero, que fulminó las pruebas. Luego vino el pronunciamiento de Toffoli sobre el caso Lula y la explicación de que fue un error histórico cómo se manejó el proceso. El siguiente capítulo fue el de Ollanta, siguió nuestra solicitud a la justicia brasileña y ahora los propios ejecutivos de Odebrecht ven repetida la decisión de ratificar lo que ellos llaman la imprestabilidad de las pruebas, es decir, la nulidad porque fueron movidos. O sea, nadie puede acreditar la originalidad, la autenticidad de esas pruebas, es lo que dice Toffoli, porque fueron trasladadas en bolsas de mercado y por otro lado Odebrecht conservó el control de la llave matriz de los sistemas por más de 8 meses. ¿Dónde pudo haber variado la información? Pues donde se pudo haber alterado la información, es lo que usted dice. Es lo que no digo yo, es lo que dice el juez Toffoli, ¿no? Ahora, sí, discúlpame, frente a esta situación, la salida que da justamente el fiscal Domingo Pérez, y lo ha dicho en más de una oportunidad, es que tienen justamente este mismo sistema, pero que es la información que viene desde Suiza y que justamente es esa la que tiene en el caso. Y habría, en ese sentido, una independencia de las pruebas que hoy se están bloqueando por parte de Brasil. ¿Esto podría seguir este sentido? ¿Hay, digamos, una esperanza para ir para el señor Domingo Pérez frente a estas pruebas?
Yo creo que es una esperanza infundada, porque ¿cómo podríamos resolver el problema de que Odebrecht mantuvo el control de la prueba, sea para Suiza o sea para Brasil? Y por otro lado, lo que ha ofrecido el señor Pérez, de acuerdo a las reglas del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, son las pruebas entregadas por la justicia brasileña. Eso es lo que dice expresamente la sentencia de cooperación con Odebrecht. O sea, lo que usted no está... De colaboración eficaz. Doctor, o sea, en el control de acusación, que fue la etapa previa al juicio, ¿qué fue lo que se validó? ¿Las pruebas que venían desde el Brasil o, como dice Cari, desde Suiza? Para que no, las pruebas que venían desde Brasil. Ahora el señor Pérez pretende incorporar al proceso al ex fiscal suizo Stefan Lenz, a quien presenta como un testigo experto, pero es importante que la ciudadanía sepa que un testigo experto es un experto que presenció los hechos y que por lo tanto puede dar no solamente su testimonio, sino apreciaciones técnicas. El señor Lenz no es testigo de ningún hecho. El señor Lenz lo contrató el Ministerio Público para que les haga un informe y les diseñe la estrategia, eso dice su contrato. Entonces comprenderán que ese señor no es un testigo experto, y además se produce algo muy curioso que yo llamé la atención en la última sesión, y es que hay un informe en español cuando la audiencia en el caso de Toledo dio cuenta de que el señor Lenz no habla español. Entonces resulta muy extraño que el señor Lenz haya producido un informe en español. Bueno, seguramente ustedes objetarán en su momento la presencia de Lenz como testigo, pero en buena cuenta Pérez tiene todo, o sea, digamos, todo es válido para que Pérez lo pueda presentar como testigo también. No, porque la ley dice claramente quién es testigo experto y el señor Lenz no es un testigo experto. Si el señor quería hacer una pericia con el señor Lenz, debió acceder las reglas del código para hacer una pericia. ¿Y ustedes ya objetaron esa presencia en el proceso? Esa es la discusión que se ha dado la semana pasada y que se va a resolver, va a continuar el día de mañana, el día 2. El señor Pérez va a responder a las objeciones de la defensa y nosotros duplicaremos ante su respuesta. Ahora, frente a este nuevo escenario en la que tenemos justamente este bloqueo de pruebas con esta resolución de este juez, ¿qué es lo que usted espera que vaya a suceder con un juicio que se ha dicho que durará 6 años aproximadamente para tener una resolución? Yo no creo que vaya a durar 6 años en los términos en los que está planteado el juicio, porque podría durar mucho más. Fíjense, Cari y Carlos, solo en testigos, que hay más de 1100, a 2 testigos por sesión, habiendo 2 sesiones, tenemos 4 testigos, ¿no? Son 16 por 52, ¿no? O sea, es mucho más de 5 años solo en testigos. Si agregamos peritos y agregamos lectura de documentos, que son 10.000 más o menos, el juicio va a durar, en teoría va a durar mucho más de 7, 8 o 9 años. Ahora, y eso, doctor, que se viene acotando, digamos, el proceso en términos de, por ejemplo, el tema de la obstrucción de la justicia quedó, digamos, descartado por parte del Poder Judicial. O sea, usted lo que nos señala es que a pesar de eso, esto tiene para rato. Tiene para rato, pero además quiero subrayar un tema importante que no debería escapar a la atención, y es que, tal como lo vaticiné, la resolución de Toffoli va poniéndonos en dirección a un proceso entre Perú y Brasil ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Barata ha sostenido y sostiene, tanto Barata como Mameri sostiene que Perú ha incumplido los compromisos adquiridos con ellos y con la justicia brasileña, y que en este incumplimiento ha llegado al punto de violar acuerdos de no imputación que fueron suscritos con las autoridades brasileñas para obtener estas informaciones de parte de Odebrecht. La prohibición de usarlas en su contra, en contra de la empresa y en contra de los ejecutivos. Y se está transformando en medidas, digamos, de coerción, como tenemos en trámite una prisión preventiva para el señor Barata. Yo no tengo ninguna duda de que puede ser que Toffoli en una siguiente decisión comunique al Ministerio de Justicia brasileño esto que está ocurriendo y solicite que se proteja a las personas a las que se le dio inmunidad por la justicia brasileña de los incumplimientos que alega por parte del Ministerio Público peruano. Y eso se va a resolver en la Corte Internacional de Justicia, no acá. Ah, ok.
No, pero justamente frente a esa figura, ¿no? ¿Qué incumplimientos denuncia Barata, considerando de que él fue invitado en más de 5 oportunidades a declarar en el juicio de Ollantumala y no apareció? No fue a dar su testimonio y bajo esta, digamos, reticencia, al no presentarse en el juicio, es que se presenta en rebeldía y deciden cancelar, suspender este convenio y decir, te denuncio y pido tu prisión preventiva incluso. Eso no es así, Cari. Fíjese, falta un dato en su relato. Y el dato en su relato es que Barata es un testigo brasileño radicado en Brasil por autorización del Ministerio Público. Por lo tanto, el señor seguía por el Acuerdo de Cooperación Judicial Perú-Brasil y por el Convenio de Cooperación en Materia Penal, por el convenio la Convención Interamericana de Cooperación en Materia Penal, que señalan que los testigos extranjeros radicados en el extranjero declaran en los juicios de los países requirentes desde su país y a través de un juez de su país. Al señor Barata se le pidió que declare y vino la decisión del juez Toffoli que dijo que no podía declarar en relación con pruebas que estaban prohibidas por la justicia brasileña. Es decir, no es que Barata no haya querido declarar, es que no podía jurídicamente hablando declarar. Y luego Perú, ante eso, tratando de burlar el Acuerdo de Cooperación Judicial Perú-Brasil, le exige que venga al Perú o vaya a otro país para que no se cumpla con la cooperación judicial peruano-brasileña. Entonces, no es tan así que a Barata no ha asistido porque no le dé la gana. Barata no ha asistido porque hay un mandato judicial brasileño que custodia las obligaciones que adquirimos con ellos a partir del Acuerdo de Cooperación Perú-Brasil. Doctor Abanto, ¿ustedes toman esto como un triunfo? No. Lo que pasa es que en buena cuenta terminan beneficiando a todos los procesados en el caso Lavallato y de forma puntual en el caso Cócteles. Fíjese, Carlos, voy a ser claro en esto. Esto no es nada más que todo el desenlace que en varias conversaciones yo he señalado que se iba a producir respecto a este caso. En este caso se ha recogido con los ojos cerrados el material que recaudaron delictivamente Sergio Moro y Delta Andalañol, y que ahora se está pagando ese precio de no haber investigado en el Perú con una empresa radicada en el Perú, tomando la vía más fácil de montarse sobre el trabajo de otros. Hoy, que se delata que ese trabajo no estuvo bien hecho, sino que tuvo ribetes delincuenciales, hoy viene el momento del crujir de dientes. Y una preguntita chiquita nomás para acabar. ¿En qué estadio del proceso estamos ahora? Porque usted comprenderá que la gente, en buena cuenta, las primeras semanas hizo el seguimiento con las declaraciones de Marvito afuera, ¿no? Con las declaraciones de Pérez, de Keiko Fujimori, pero en esos momentos, ¿en qué estadio del juicio nos encontramos? Estamos discutiendo la prueba nueva, porque el código le permite a las partes ofrecer prueba nueva antes de que comiencen los debates y el desfile probatorio. Estamos en ese debate. Hemos comenzado con el ofrecimiento del señor representante del Ministerio Público y seguiremos con el ofrecimiento que hemos hecho algunos de nosotros. Después vamos a pasar, me imagino, ya al desfile probatorio. Va a haber varias discusiones. Yo imagino que en breve van a asistir ustedes a la declaración de qué pasa con la ley 32-108. Bueno, perfecto. Muy bien, muchas gracias, abogado Humberto Abanto, por acompañarnos en el Buenas Nuevas. Muchas gracias a ustedes por su paciencia. Gracias. Darnos su punto de vista frente a lo que significa esta situación que evidentemente es una decisión que se toma en Brasil y que podría afectar los procesos que hoy se vienen dando en Perú y en uno que ha iniciado hace muy poco, el caso Keiko Fujimori. Sí, realmente preocupante las noticias que llegan desde Brasil, ¿no? Bueno, y recordemos que justamente sobre este punto de que no se respetó el convenio de colaboración eficaz que se hizo justamente con Barata, desde la Procuraduría, justamente personas vinculadas a ello lo han cuestionado, ¿no? De que se negoció muy mal eso y que le dieron toda la potestad y todo a Barata y que hoy no tenemos ninguna forma, ningún mecanismo para atarlo, para hacerlo hablar, para que algo diga, porque no hay dinero, no hay incautado nada, no hay nada de dónde más sacarlo para que pueda hablar. Bueno, entonces ya estamos asistiendo al desenlace de una historia que ya conocemos, ¿no? El de la impunidad. A ver, vamos a ver en todo caso, sí, si es que eso finalmente se da de manera concreta.